De Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, listísimos en este martes para platicar de este tema. Como les decía, muchas veces cuando hablamos del Oriente nos imaginamos a un monje ahí en posición de flor de loto, meditando. Y por otro lado hablamos de liderazgo, y esto lo vemos más como algo muy occidental. Y la verdad es que no, la verdad es de que los orientales, dentro de esta concepción holística, metafísica, espiritual, también son muy abocados al liderazgo. Tan es así que ustedes vean los países que les llamaron un tiempo los tigres del Oriente, la forma en que desde sus orígenes, que son estos, precisamente la meditación, la espiritualidad, cómo han llegado a dominar el mundo desde este enfoque económico. Se dice que ya hoy en día, ya Estados Unidos ya no es la primera potencia del mundo, sino que lo es China, y si no lo es, está muy cerca de serlo, y por ello yo creo que es importante, si estamos en la búsqueda del liderazgo, analizar desde esta perspectiva oriental, ¿qué es lo que nos pueden aportar? Y claro, como les digo, el día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo amigo Eduardo Barraza. Bienvenido, Eduardo. Pues muchas gracias una vez más, Aldo, de darme la oportunidad de estar aquí con tus radioescuchas y de platicar un poquito de este tema que, como siempre, facilito. Siempre te los agarro facilito, sí, nada complejos. Sí. Y es que nosotros tenemos nuestra propia perspectiva muy, ¿cómo te podré decir?, muy frontal. O sea, nuestro liderazgo en Occidente es de mucha fuerza, de mucho empuje. Y esa fuerza y ese empuje, curiosamente, generan, número uno, una reacción en el sentido opuesto, y generan envidia. Y entonces se complica el liderazgo. Y aquí en México lo sabemos, ¿no? Cuando surge un líder, es muy común que todos los que están alrededor, digamos, en una empresa, empiezan a tirarle al líder. Empiezan a ver la forma en que ese líder no sobresalga. En alguna ocasión me tocó, en una entrevista no mía de trabajo, sino de mi hermano, y que nos platicó llegando a la casa que le dijeron tal cual, bueno, tus credenciales son demasiado buenas para este puesto. Y le dieron a entender que no lo contrataban porque tenían miedo de que pudieran quitarle el puesto a quien lo iba a contratar. Entonces ahí te habla de eso, desde antes de que tomara algún liderazgo, a cortarle los pies, así como el síndrome de Procusto, todos parejitos, ¿no? Totalmente. Y esto es algo que debemos nosotros quizás de aprender de estos orientales, a poder tomar este liderazgo, pero de una forma más holística, ¿no? Así es, totalmente, porque de hecho el oriental, y específicamente me gustaría platicar un poquito de Sun Tzu, del arte de la guerra, que es un clásico, sí, de estrategia militar, pero de estrategia de negocios, estrategia personal, estrategia de relaciones, se puede aplicar a cualquier cosa. Es un tratado que tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad, y que pues es básicamente taoísta. Entonces va muy bien con Lao Tse. Y básicamente tanto Lao Tse como Sun Tzu dicen que el buen líder tiene que empezar por él mismo, tiene que empezar a desarrollarse él, pero desarrollarse desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista integral, como persona, como ser, aprender a conocerse. Inclusive Sun Tzu dice que aquel que se conoce y conoce a los demás tiene garantizada la conquista de 100 batallas. Aquel que se conoce a sí mismo pero no conoce al otro, pues va a perder una batalla y ganar otra. Y aquel que no se conoce a sí mismo ni conoce al enemigo, va a perder todas las batallas. Entonces todo empieza por uno. Inclusive le dan mucha importancia al desarrollo de lo que ellos le llaman virtud, que es un tipo de virtud, pero que tiene connotaciones espirituales de un carisma muy especial, que se llama Da. O sea, sería como la traducción, ¿no? Se oye chistoso, pero en inglés ya sabemos lo que es Da. Entonces, esta virtud
o este carisma espiritual se desarrolla a través de la conexión con la naturaleza, a través de la meditación, a través de irte conociendo para poder llegar con el tiempo a influir de una manera muy yin, de una manera muy femenina, que precisamente es contrario a lo que tú estás diciendo, de cómo lo abordamos el occidental. Así es. El abordaje occidental es frontal, es yang, es agresivo. Sí. A ver quién puede más. Sí, a ver quién puede más. Y ellos, inclusive Sun Tzu dice que no hay que hay que tratar primero de conquistar sin pelear, sin que haya ningún derramamiento de sangre. Así es. Entonces aboga mucho por la diplomacia, por los contactos, por las relaciones que tú tengas con los demás para poder llegar a conquistar el terreno enemigo. Claro. Y Lao Tzu dice que el buen líder es aquel que está más cercano al cielo y que hace sin hacer, se mantiene oculto, se mantiene abajo y no busca sobresalir, y es tal su influencia que no necesita ni hablar, y de esa manera conduce sin conducir. O sea, es totalmente como el taoísmo, paradójico y contradictorio. Claro. Entonces, creo que podríamos empezar por ahí. Aquí la propuesta, digamos, del taoísmo es llegar a un liderazgo andrógino en términos de poder desarrollar las cualidades femeninas y las cualidades masculinas. Claro. ¿De qué hablo? Lo femenino es muy de buscar relaciones, es muy emocional, es muy empático, es mucho de participación del grupo, y es mucho de no buscar ataque frontal. Claro, la confrontación directa. Y el liderazgo masculino, el yang, es confrontación, no hay empatía, es dominación, es control, no busca formar equipos, sino busca individualidad. Entonces, creo que el taoísmo abogaría por esa mezcla, ¿no? Por supuesto. Y nos sigues platicando de esto regresando del corte. ¿Qué te parece? Muy bien. Les voy a recordar los teléfonos en cabina por si gustan comunicarse, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, estoy a tus órdenes. Mándanos este mensajito al 331-019-0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos aquí de vuelta en tu programa Coach Online. Y antes de que se me olvide, porque sí se me olvida, pues resulta de que este Grinch se va a poner medio navideño. Y les tengo un par de obsequios, no para el día de hoy. Les voy a platicar la mecánica, cómo va a ser esto. Y les tengo un kit de tu gimnasio en casa. Es un gimnasio para que, tú puedes ejercitarte en tu casa. Todo lo que haces en un gimnasio lo haces en tu casa a través de un sistema de ligas muy completo. Tiene 4 ligas, o sea, está padrísimo. Y lo voy a obsequiar, pero la mecánica es la siguiente. Van a anotarse, me van a mandar un mensaje a la página del programa que es Reingeniería Neural. Me van a mandar ahí, si les gustan se los agradecería mucho, si les gustan dar un like a la página, de hecho hacer un comentario sobre ella, calificarla, se los agradecería un montón. No es indispensable que lo hagan, nada más manden un mensaje, nos hacemos amigos, me mandan el mensaje y me dicen que quieren participar para este obsequio. Y también va una agenda del 2018 del Instituto de Reingeniería Neural, para que puedan planificar sus metas, para que puedan utilizar un sistema que de hecho viene con él, viene un sistema para que ustedes puedan lograr sus metas en este año venidero. Entonces son estos 2 obsequios que el programa de Coach Online les hace a ustedes que tienen el detallazo de escucharnos día a día y de compartir con nosotros este momento de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes.
en señal de agradecimiento, porque realmente, como les digo, este Grinch se puso navideño y es mi forma de darles las gracias. Entonces ya lo saben, es un kit para hacer ejercicios y una agenda de todo el 2018 para que se anoten a través de la página de Facebook del programa, que es Reingeniería Neural, así lo buscan en Facebook. Entonces, regresando a ¿cuándo se va a obsequiar? Se va a obsequiar el 22 de diciembre, ¿ok? O sea, va a haber tiempo todavía de que digan, ay, me lo trajo Santa Claus, ahí lo ponen abajo del arbolito, lo ponen ahí a un lado del nacimiento, no sé cuál sea su costumbre, pero pues la idea es de que sí puede ser, que me haya escogido a mí Diosito para hacerles llegar este obsequio. Eduardo, disculpa esta interrupción, pero sí, como te digo, este Grinch llamado Aldo Prieto se pone navideño a partir de hoy. Me da mucho gusto, y todas tus radioescuchas más. Sí, ¿verdad? Entonces estábamos platicando de que existe un diferente enfoque, una diferente concepción de la forma de tomar o de asumir un liderazgo en la filosofía taoísta y la filosofía occidental, ¿verdad? Y esta filosofía taoísta es un poco más holística, tú lo manejas como femenino. Ahora, vamos a aclarar que al hablar de femenino no quiere decir, Eduardo, que sea también en el femenino como lo entendemos. Es propiamente dicho, es yin. Uh-huh. O sea, y esto, para entenderlo, yo creo que valdría la pena que nos explicaras de nuevo lo que es el yin y el yang, Eduardo. ¿Te parece? Me parece muy bien. El yin y el yang es el concepto y la teoría de donde nace prácticamente todo el taoísmo. Nos habla de dos polaridades, uh-huh. Una femenina, una masculina. Una es positiva, otra es negativa, pero no en términos negativos como lo entendemos nosotros, sino como en equilibrio de fuerzas. Como la electricidad. Totalmente. Ahí está, sí. El polo positivo y negativo de la electricidad. Si falta alguno de los polos, no funciona la electricidad. Claro. Entonces, los taoístas siempre buscan el equilibrio y la armonía entre esas dos polaridades. Entonces, para ellos, un buen líder sabe cómo funcionan esas polaridades, sabe aprovecharlas y de esa manera nunca forza las cosas, sino le da el proceso, el tiempo que necesitan las cosas, las personas, los eventos o lo que queramos nosotros hacer en nuestra vida para que se dé de manera natural, sin ningún aparente esfuerzo. Pero como dicen los antiguos sabios taoístas, hacen sin hacer. Cierto. Entonces, ese es como el principio básico del taoísmo, y a veces también esa parte es como contradictorio. ¿Cómo un líder va a hacer sin hacer? Pues ahí tenemos a Gandhi, por ejemplo. Así es. Es un ejemplo clásico. Y por ejemplo, en El arte de la guerra, que pues básicamente es el libro de cabecera de los grandes militares, de los grandes políticos a nivel mundial, también nos hablan de lo mismo. O sea, el arte de la guerra, aunque el título es fuerte, puede sonar agresivo, nos habla de buscar la diplomacia, de buscar hablar, de que un buen líder tiene la capacidad de inspirar a los demás. Claro. No de apachurrarlos, digamos, o de someterlos, o de obligarlos a que hagan las cosas. El buen líder, el buen general, pues de alguna manera estimula a los demás para que hagan las cosas que él quiere. Ahorita me acordé de un ejemplo que es un poquito agresivo, pues, pero tú échalo. Pero pues lo voy a poner. Es que cuando llega, le manda a hablar el emperador a Sun Tzu y le dice, oye, yo necesito que ver lo que dicen, que sí es cierto lo que dicen de ti, que eres muy buen general y eres muy buen líder y sabes cómo motivar a las tropas y pues quiero que probarte. Sí, adelante, ¿con qué ejército quieres que trabaje, no? ¿Con qué compañía? Con mis concubinas. Así que aquí están 108 concubinas que quiero que me las entrenes para que sigan órdenes y sean un buen ejército. Y aparte, pues tienes 15 días, ¿no? Digo, también igual que tu programa, ¿no? Suavecito y facilito. De hecho, ya los ojos. Sí, y entonces Sun Tzu dice, ok, vamos a organizar 2 compañías
¿quiénes son tus concubinas preferidas? Pues ella y ella, ¿no? Sí. Sun y Tse, ¿no? Yin y Yang, ¿no? Y entonces las pone de líderes de las compañías, entonces ya les dice, les explica las órdenes, miren, van a girar a la derecha cuando yo diga que giren a la derecha, cuando yo diga a la izquierda, cuando diga adelante, adelante, atrás, atrás. ¿Ok? ¿Entendieron las órdenes? Sí. Y sueltan todas la carcajada. Y se empiezan a reír, ¿no? Entonces dice, paso a la derecha. Y más se ríen. Ajá. Entonces, dice Sun Tzu, bueno, cuando el general da una orden, pero no la da claramente, no da bien las instrucciones, es culpa del general. Voy a dar otra vez la instrucción, van a girar a la derecha cuando yo diga a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Bueno, ¿entendieron? Y todas sueltan la carga así. Ok. Giren a la derecha y otra vez se atacan de risa se burlan de él y todo. Y vuelve a decir lo mismo. Cuando un general da una instrucción y la da mal, es culpa del general que las tropas no obedezcan. Tercera. Vuelvo a decirles a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Ok, ¿entendieron? Sí. Den vuelta a la derecha. Y otra vez se atacan de risa. Ok. Entonces, cuando el general da una buena instrucción, da las órdenes precisas y el ejército no las cumple, es culpa de los oficiales. Así que van a decapitar a las dos concubinas principales del rey. El rey se pone como energúmeno, le dice, es la única manera de que los súbditos a veces hagan lo que tú necesitas que hagan. A partir de ahí, obviamente, el ejército estuvo en menos de 2 semanas, pero perfectamente entrenado. Claro. Esto no nos habla en términos, obviamente, simbólicos. Cuando tú quieres ser un buen líder, tienes que estar dispuesto a tomar las medidas y las estrategias necesarias para poder sacar adelante una empresa, un gobierno, una relación, un trabajo, lo que tú necesites, ¿no? Unas clases inclusive. Entonces creo que ahí tenemos un buen ejemplo de que para ser un buen líder necesitas asertividad, necesitas liderazgo, obviamente, necesitas ese sentido de unidad, de integración de equipo, que es lo que tenía Sun Tzu, y necesitas tener claramente o saber claramente lo que quieres. Tus objetivos tienen que ser claros. Y yo creo que en otras ocasiones, Eduardo, que también es parte del liderazgo, quiero utilizar este mismo ejemplo que diste, esta misma anécdota o historia, que a lo mejor el liderazgo pudo haber sido, ahora quiero que se rían todas. O sea, que es la contraparte, o sea, es la parte muy yin, donde yo le pido a mis súbditos, a mi tropa, etcétera, hacer lo que ya saben hacer. Y entonces a lo mejor de momento les puede tomar como por sorpresa y decir, pues ahora no me río. Entonces queriendo darles por su lado y siendo inteligente, a veces logras cambios también muy profundos. Fíjate que esto nos sucede mucho, y por eso te hago el comentario, Eduardo, nos sucede mucho en las sesiones de coaching. En ocasiones hay gente, normalmente jefes de empresas grandes, que dicen, pues, o sea, sí, yo vengo porque quiero que me digas cómo mejorar, pero siempre y cuando sea de acuerdo a lo que yo pienso que es mejorar. Y ahí hay un grave conflicto. Sí, claro. Entonces, esto en muchas ocasiones tienes que ser lo suficientemente inteligente para hacerle notar que las cosas no necesariamente son como él las está concibiendo. Tienes que hacer algún tipo de, como el programa tú lo dices, o hacer un cambio de paradigma para que él mismo llegue a la conclusión y dé la idea de que fue eso, su gran idea, y no algo que tú sembraste. Entonces eso es mucho de este liderazgo que nos habla el Sun Tzu. Oye, se nos vino el tiempo rapidísimo en este segmento. Y sí, ¿verdad? Nos vamos al corte. Sí, nos vamos al corte. Les voy a recordar nuevamente los teléfonos en cabina por si gustan comunicarse, el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp. Estoy aquí a tus órdenes frente a la computadora, de hecho ya recibiendo algunos mensajitos así como que de buenos ánimos. Comuníquense al 331-019-0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a la pausa y regresamos.
Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online y te quiero recordar que a partir de hoy nos pusimos navideños y vamos a hacer por ahí un par de obsequios. Esto va a ser anotándose en la página de Facebook del programa, que es Reingeniería Neural, y se los estoy repitiendo, para que, número uno, para que lo recuerden, que vamos a obsequiar un kit de 4 ligas para hacer ejercicios, y también vamos a obsequiar una agenda del 2018 del Instituto de Reingeniería Neural. Pero se me olvidó decirles también que, por favor, cuando se anoten, mandándome un mensaje ahí en la página de Facebook, me digan qué es lo que prefieren. Así para que me digan, yo quiero que me anotes a la agenda o quiero que me anotes al kit, para que no termine la agenda con alguien que quería el kit de ejercicios y termine el kit de ejercicios con alguien que prefería la agenda. Yo creo que es la manera más correcta de hacerlo, ¿no? Y ya regresamos entonces al tema del día de hoy, que es el liderazgo desde la perspectiva oriental. Y pues nos estabas platicando precisamente de este concepto desde la perspectiva del Sun Tzu, que tiene muchísimo que ver con, en ocasiones, estar dispuesto a tomar una decisión por drástica que sea, y en ocasiones saberte adaptar a las circunstancias para que ni siquiera parezca drástica. Uh-huh. Y que des la idea de que las personas están tomando solos esa decisión. Recuerdo el Sun Tzu, Eduardo, que también hay una parte que se me hace muy interesante de este liderazgo. Cuando un general, cuando un rey de un territorio, que son las recomendaciones que hace Sun Tzu, son débiles, deben de manifestar fortaleza. Y cuando son fuertes, deben de manifestar debilidad. Y este concepto se me hace realmente interesante. Y además, no solamente es interesante, sino que lo vemos comúnmente en nuestro alrededor sin que hayan leído el Sun Tzu. O sea, las personas, y muchas, que son así como bravuconas, medio, a veces hasta fanfarronas, realmente lo hacen desde un temor y quieren demostrar fortaleza para que no les busques pleito o no verse amenazados. Y otras personas que tienen mucha fortaleza caminan por la vida hasta con un exceso de amabilidad, porque no ven la necesidad de demostrar su fortaleza. Es algo así, y tú que sabes de Tai Chi, que eres maestro de Tai Chi, es algo así como los grandes maestros de artes marciales. Estos grandes maestros de artes marciales prefieren siempre rehuir a un conflicto, físico. Son buenísimos, ¿no? Son una chucha cuerera, como quien dice. Pero si llega alguien a buscarles pleito, prefieren ceder antes que pelear. Uh-huh. ¿Sí? Y los otros, que no son así, la octava maravilla del mundo, andan con una actitud agresiva, tratando de asustar a todo mundo. Y esa parte del Sun Tzu a mí me quedó muy, muy clara, porque en ocasiones eso te permite, dentro de este liderazgo que manejas, identificar la situación pues no del contrario, no quise del contrario, sino del prójimo que se encuentra en alguna situación de fortaleza o de debilidad. Y eso te da una pauta para poder negociar, para poder llegar a acuerdos que te sean benéficos, sin tomar sin perjudicar tampoco a terceros, ¿no? Sí, de hecho Sun Tzu dice que el líder perfecto uh-huh. tiene varias cualidades. Una es sereno, okay. Inescrutable, insondable, uh-huh. y se parece mucho a un maestro taoísta iluminado. Okay, ese es el término que él da, ¿no? El general perfecto es como un maestro taoísta iluminado, dice uh-huh. él. ¿Por qué? Porque voy a poner otro ejemplo. Hay un emperador manda a traer un entrenador de gallos porque quiere entrenar a sus gallos. Uh-huh. Tiene unos gallos bravísimos, preciosos. Sí. Entonces le dice, oye, entrénamelos. Ah, sí, a ver, pásamelos. Entonces los empieza, a la semana le dice, oye, ¿cómo van los gallos? Le dice, están todavía demasiado bravos, se encienden con cualquier cosa, necesitamos más tiempo. Ok, segunda semana. ¿Cómo van los gallos? Todavía se alcanzan a aprender,
todavía se alteran un poquito cuando oyen a otros gallos o cuando oyen ruidos, todavía no están listos. Tercera semana, ¿cómo están los gallos? Ya están prácticamente listos, pueden escuchar a otro gallo, no les causa ningún escozor, pueden oír gritos, no se alteran, pueden tener 10 gallos alrededor y ellos no pierden la calma ni la compostura, ya están listos para pelear. Entonces, a eso te referías con estos grandes maestros, ¿no?, de artes marciales que llegan a tal dominio de la técnica que pues no necesitan demostrar nada, ¿no? Alguna vez le decía yo a un alumno mío, decía, no, es que fulanito tal y que está bravísimo y que había un maestro muy conocido, connotado aquí en Guadalajara, que se iba a las cantinas a probar sus técnicas. ¿De veras? Decían el Sifu. Okay. Entonces me lo ponía de ejemplo, ¿no? Entonces yo le decía, mira, te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con las artes marciales. Es como si Carlos Fuentes o Gabriel García Márquez tuvieran que sentarse o tuvieran que pararse para decir que son unos grandes literatos, unos grandes escritores. No lo necesitan. Es más, si ellos llegan y están 10 amateurs presumiendo de que escriben maravilloso, ellos se van a quedar callados. Claro. ¿Por qué? Porque ya están... No tienen que probar nada. No, nada. Ya están perfectamente a gusto en su propia piel. Claro. Conocen sus limitaciones, conocen sus fortalezas y eso implica experiencia, implica madurez, implica esa sabiduría que es la que buscan estos líderes orientales, ¿no? Y tú hace rato dijiste algo bien importante, que China se está levantando como una potencia, ¿no? Totalmente. Y aparentemente, y yo coincido contigo, ya desplazó a Estados Unidos. Sí. Y lo está haciendo como es su estilo, o sea, por abajo del agua, como decimos los mexicanos, calladito, porque inclusive Sun Tzu lo dice, ¿no? Y Lao Tse también lo dicen con diferentes palabras, pero dicen es que el verdadero líder nunca toma la primera fila, sino siempre se queda atrás y empuja a su equipo para que su equipo logre las cosas. Y él en esa serenidad, en ese silencio, nunca levanta enemistades. Claro. Porque como empuja y les da el crédito a los demás, y al darle el crédito a los demás, él no se desacredita. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Entonces, que es algo que nos hace falta muchísimo. Aquí, que era el ejemplo más o menos que te daba en el caso de mi hermano, cuando yo veo a una persona valiosa, en lugar de decirle, oye, no me vas a quitar la chamba, digo, vente. O sea, te necesito en mi equipo porque, número uno, me queda claro que vas a ser mi equipo y tú me vas a estar empujando a subir. Si yo tengo a alguien valioso a mi cargo, el hecho de identificarlo y el hecho de que esté trabajando dentro de mi grupo, definitivamente me va a subir. Y eso es algo que a veces no alcanzamos a percibir. Yo creo que nos hace falta definitivamente leer un poco más el Sun Tzu. De hecho, también hay otro libro que no es el tema del día de hoy, que es el libro de los samuráis por excelencia, el Bushido. Sí, los 5 anillos. Exactamente, es un libro maravilloso, pero también tiene muchísimo de esta filosofía, de este liderazgo, de este saber ser líder. Sin perjudicar a terceros, porque aquí en muchas ocasiones estoy quizás exagerando y abusando demasiado de poner como ejemplo nuestro país del norte, de nuestro vecino país del norte, donde ahorita hay un liderazgo fatal. Demasiado yang, ¿no? Demasiado yang, o sea, exageradamente yang, y yo creo que mucho de ese, que comentaba hace un momento, mucho de ese querer aparentar fortaleza es porque el Señor creo que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Sí. No tiene ni idea. Y es algo que debemos nosotros de ir identificando en nuestra vida cotidiana, porque hay gente que sí no le gusta ser líder. Hay gente que le gusta seguir, y eso es perfecto, ¿eh? O sea, no quiere decir que todo mundo va a ser líder. Pero si tú vas a tomar el liderazgo en lo que sea,
En ocasiones, a veces, aunque no lo quieras. Fíjate que hay un liderazgo muy, muy curioso, Eduardo, y tú, también me imagino que lo has visto en alguna ocasión, en más de una ocasión, es el liderazgo que se da en las familias. Por tradición pensamos que el hombre es el líder de la casa. Curiosamente no siempre es así. Y a veces la señora, sin querer tomar el liderazgo, no sabe qué hacer más que hacerlo, porque no hay un liderazgo real en el hombre, en el caballero. Y son tremendamente buenas líderes, ¿eh? Sacan adelante, si buscamos, tú yo creo que lo has visto también en infinidad de ocasiones, señoras que se quedan a veces solas con sus 2, 3 hijos y sacan adelante a la familia perfectamente bien, tomando un liderazgo que les cayó, a lo mejor no lo querían. Y luego tienes la gente que supuestamente está educada para ser líder, pero no quiere ser líder. Yo creo que yo creo que todos en un momento dado tenemos que ser líderes, Eduardo, y por eso yo creo que el programa viene muy ad hoc, muy a la mano, para que nosotros nos identifiquemos el liderazgo que todos tenemos dentro. Fíjate que ahorita voy a dar otro ejemplo. Sí. Me hiciste acordarme de algo. ¿Y rápido o lo damos regresando mejor? ¿Cuánto? Tenemos 30 segundos. Pues si quieres lo damos ahorita regresando para extendernos que sea un poquito. Más sabroso. Me parece bien. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estoy a tus órdenes en el 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Y platicando con el CIFO Eduardo Barraza sobre algunos títulos orientales que de repente son un poco difíciles para digerir. Hay uno que yo tengo que leerlo porque lo he leído y no lo he digerido. Tengo que leerlo de nuevo y esto lo tengo que hacer pronto. Es el libro del Shobogenzo. El libro del Shobogenzo es un libro que es reconocido como un libro que te dice absolutamente todo lo que habría que enseñarte desde la perspectiva zen. La cuestión es de cuando lo leí yo no lo entendí y bueno, a lo mejor no era mi momento, lo tendré que leer de nuevo, y así igual como el Sun Tzu de repente o el ¿cómo se llama? El Bushido y todos estos libros que de repente son un poco complejos. Antes de irnos a la pausa, Eduardo nos platicaba sobre este ejemplo donde de repente las señoras tienen que asumir el liderazgo que no querían, pero que al asumirlo exceden todas las expectativas. Sí, ¿no? Y que la vida los puso ahí porque a lo mejor el marido se fue, las dejó o se murió y tienen que tomarlo. Y esto nos habla en términos del arte de la guerra. Sun Tzu le llama esto terreno mortal. Es cuando él recomienda situar a las tropas en un terreno mortal, porque es en el terreno en donde tienen que luchar con rapidez para poder sobrevivir y sacar adelante la batalla. Lo enlazo con el ejemplo de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés llega aquí a América y empieza a escuchar que se avecina un motín y quieren robarse el oro y llevárselo en los rebeldes y llevárselo y regresar a España. Entonces dice, tengo que quemar los barcos. Porque de esa manera no hay manera que regresen, se van a quedar todos conmigo y voy a poder ejercer un liderazgo y poder conquistar América, que era lo que él venía, ¿no? Conquistar a los aztecas. Y creo que ese es el papel de un buen líder. Ahorita platicábamos fuera del aire que hay una diferencia notable entre un líder y un poderoso. Cierto. El poderoso lo tenemos ejemplificado aquí otra vez con nuestro vecino del norte, con Trump. Estamos abusando, pero bueno, nos está sirviendo de ejemplo. De ejemplo. Es el ejemplo perfecto de un poderoso que seguramente leyó El Príncipe de Maquiavelo y dijo, divide y vencerás, y lo está aplicando a cabalidad.
suprime a todos tus enemigos, mata a los más que puedas, etcétera, etcétera. Ese es, vamos a contrastarlo, el Príncipe de Maquiavelo, pues es el clásico de guerra, digamos, del arte de la guerra de los occidentales, que es totalmente contrario al arte de la guerra de los orientales del Sun Tzu. Uno busca la diplomacia, el otro busca el engaño. Que es muy diferente. Uno busca resolver el conflicto a través de la diplomacia y del que todos salgan ganando de alguna forma, evitando la batalla. Sí, que se sientan que salieron de la mesa de negociación victoriosos. Victoriosos, todos ganaron. Así es. Y entonces no hubo batalla, lo que dijiste, ¿no? O sea, el primer capítulo es ese, ¿no? Exactamente, aquí lo tengo. Ay, ¿dónde andas? Dice, la mejor victoria es vencer sin combatir. Sin combatir. Es el capítulo primero del Sun Tzu. Y en cambio Maquiavelo habla, el príncipe de Maquiavelo habla sobre el engaño, sobre la mentira, sobre cómo crear situaciones conflictivas para dividir al enemigo. Si esto lo llevamos al terreno de los negocios, de la administración, de las relaciones personales, pues es muy diferente cuando tú te muestras como el líder que busca ser el oriental, virtuoso, honesto, natural, espontáneo, asertivo, con objetivos claros, queriendo lograr o sabiendo perfectamente bien lo que quieres lograr, lo tienes muy claro, con un sentido, con un propósito atrás, y el otro que se presenta, y además no buscas convencer al otro porque no puedes convencer a alguien que no está convencido de antemano, porque entonces lo tienes que forzar. Claro. Entonces el convencimiento, y ahí estriba la diferencia entre el líder y el poderoso. El líder inspira. El líder convence a través de las acciones, no de las palabras muchas veces. Entonces por eso la gente lo sigue, porque es empático, aparte se preocupa por los demás. El poderoso no se preocupa por los demás, es individualista, le gusta el conflicto, lo busca y le gusta someter a los demás. Entonces mientras al líder lo aman, al poderoso le temen y lo odian. Claro. Que es lo que está sucediendo con nuestro vecino, ¿no? Del norte. Entonces, creo que, por ejemplo, a Gandhi lo amaban. Cierto. Un liderazgo, muy oriental. Muy oriental, que logró aglutinar. Fíjate que a su muerte inmediatamente se separan las diferentes etnias ahí en la India y se conforman dos países distintos. O sea, Pakistán, Bangladesh por un lado, de una forma muy rara, en un solo país dividido con India gigantesco en medio. Fue cuando muere Gandhi. O sea, antes de ello estaban en una frecuencia similar toda la India. Gandhi con su liderazgo logró aglutinar todo esto y logró poner de rodillas al imperio más poderoso de esa época y posiblemente de todos los tiempos, de toda la historia. Y sin ni siquiera levantar la voz. Prácticamente levantaron dedo. Exactamente, ¿no? Sin disparos, sin violencia en lo absoluto, donde en ocasiones tomó el liderazgo estando adelante de todos y en ocasiones tomó el liderazgo, como tú dices, dándole a todo mundo el crédito por cosas que él hacía, ¿no? Entonces, cuando nosotros llevamos este tipo de liderazgo a nuestra vida cotidiana dentro del área en la que te desarrolles, en tu casa lo puedes hacer. Voy a regresarme un poquitín al ejemplo de las parejas. A veces hay una lucha de poder en las parejas que es una tontería, y en lugar de ir buscando que todo mundo gane, es saber quién gana. Y eso yo creo que si hacemos caso al liderazgo desde esta perspectiva oriental, el verdadero líder va a ceder en la gran cantidad de ocasiones a efecto de tener lo que quiere, que es una familia armónica. Y así igual en la empresa, cuando tú vas si trabajas para una empresa, asumir un liderazgo no solamente te va a dar un bienestar personal, sino te va a dar un bienestar económico y grupal,
porque en las empresas no solamente es líder el gerente y el que paga. Hay líderes normalmente en los rangos más bajos, y no bajo me refiero de una forma despectiva, y ese liderazgo vale su peso en oro. Cuando un buen empresario identifica ese liderazgo, no lo deja ir por nada del mundo. Y los empiezan un buen empresario, que también tiene algo de líder, empieza a capacitarlo y empieza a enseñarle porque sabe que esa persona vale su peso en oro, ¿no? Entonces es un poquito, yo creo que llevar estos temas a toda nuestra vida, a toda nuestra comunidad, y nos vamos a dar cuenta de que todos somos líderes, o que todos debemos ser líderes en diferentes tiempos, porque nuestras habilidades son distintas, Eduardo. Uh-huh. Yo no puedo competir con Eduardo Barraza para una clase de Tai Chi, y tendré que ponerme como alumno. Y habrá otras cosas en las que yo tendré que asumir el liderazgo, y así como es en todos lados, ¿no? Es un poquito de buscar el bienestar colectivo e ir cediendo en ciertas ocasiones este liderazgo para llegar al bienestar común, ¿no? Sí, porque vamos a vivir muy amargados y con mucho estrés si queremos estar compitiendo con todo el mundo. La única competencia tal vez sería contra nosotros mismos. Así es. Y a lo mejor ni tampoco, simplemente es una vez que tienes claro, y tú lo has dicho mucho en tu programa y he escuchado otros programas, es tener claros los objetivos, lo que quieres, y tener un sentido también en lo que quieres hacer. Claro. Yo aquí simplemente invitaría a nuestros radioescuchas a que adopten ese liderazgo del que hablan los orientales, que es un liderazgo participativo, es un liderazgo andrógino en términos de tratar de integrar las dos polaridades masculino-femeninas, empatía, dominio, o empatía, análisis, y combinarlos, porque precisamente en esa inclusión de géneros está la posibilidad de crear una nueva cultura que nos lleve como seres humanos, como sociedad, como mexicanos, a tener un mejor país. Claro. Fíjate que si yo tuviera que dar un ejemplo ahorita después de todo este programa, lo que sería ejemplificar este liderazgo, me viene a la mente, y que lo han utilizado muchísimos maestros orientales, la vara de bambú. O sea, tú la vara de bambú la empujas y cede. La empujas más y cede más. Se empieza a curvar, a encorvar. Y la empujas más y cede más. Y cuando la sueltas, quítate. Porque viene un golpazo, sí, ¿no? Yo creo que así lo ejemplificaría, donde no necesariamente, la fortaleza del bambú la muestra cuando tiene que forzarla, cuando tiene que mostrarla. No la muestra cuando es fútil y no tiene sentido mostrar esta fortaleza. Es un poquito de saber identificar cuándo tenemos que empujar y cuándo tenemos que ceder. Yo creo que por ahí se puede resumir un poquitín este liderazgo oriental, ¿no? Así es, y a lo mejor también les podríamos dar un par de preguntas a nuestros radioescuchas para que entiendan, claro, o capten. Si tú fueras a viajar en avión, ¿qué prefieres? ¿Una mujer o un hombre? ¿De compañero? No, de piloto. Ah, de piloto. Ok. Para que lo piensen. 2, ¿quién podrá ser más agresivo a la hora de defender a sus hijos? ¿Un hombre o una mujer? Claro. Si tú estuvieras enfermo, ¿quién preferirías que te cuidara? ¿Un hombre o una mujer? Claro. Son como varias preguntas que detrás de esas preguntas lo que quiero que entendamos es que siempre ya tenemos una imagen y categorizamos qué actividades para cada género. Cuando los dos podríamos hacer las mismas cosas, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eduardo, el tiempo se nos viene encima, pero antes de que nos despidamos me gustaría que nos dieras rápidamente alguna forma de contacto por si alguien te quiere buscar para alguna pregunta, alguna consulta, las clases de Tai Chi. Muchas gracias, con todo gusto. www.taichimexico.net www.taichimexico.net. Perfecto, y él está dando clases ahí en Los Colomos, en la Araña de Concreto, los domingos de 10 a 12:30. Y dicen que lo escucharon aquí en el programa y van a tener su clase gratuita. Así es. Si no, se las ve conmigo. Nos despedimos hasta mañana con otro programa más de Coach Online.